con la otra fase de explicación de esta materia. Vamos entonces a iniciar con el tema de proyectos. Les voy entonces a iniciar a compartir pues como la pantalla para que entonces demos inicio a la gestión del proyecto, la primera fase, ¿cierto? Denme un segundo. Exactamente, listo. Entonces, como les venía diciendo, vamos entonces a dar inicio a gestión de proyecto 1. Ahí pues tenemos una frase pues como que me pareció muy chévere y dice que el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad es disfrutar lo que se obtiene, ¿cierto? Entonces, era una frase pues como muy chévere que estaba dentro del libro guía que utilizamos para hacer esta actividad y es de Ralph Waldo Emerson. Bueno, entonces continuamos con qué es la gestión de la integración, ¿cierto? Entonces, como su nombre, pues como lo dice, la gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyecto dentro de los grupos de procesos de dirección de proyecto, ¿cierto? Eh, Básicamente lo que es que es como la coordinación de todos esos elementos de un proyecto que tienen que estar integrados y que pues engloba las actividades como la coordinación de las tareas, los recursos, las partes interesadas y todos los otros elementos que deben de ir pues como incluidos dentro de la gestión del proyecto, ¿cierto? Eh, Esta gestión de proyectos lo que hace es que ayuda a garantizar que los proyectos no se gestionan de forma aislada, es decir, todo lo que yo estoy haciendo dentro del proyecto tiene que ir acordado, tiene que ir unido, pues para lograr entonces que el proyecto sea exitoso y la ejecución del mismo sea exitoso y también sea eficiente, ¿cierto? Entonces, no solo tiene en cuenta cómo se relacionan entre sí las distintas fases del proyecto, sino que también cómo se relacionan otras partes, ya sea de la empresa o los otros actores, cómo intervienen dentro de la ejecución de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, como les decía, la gestión de la integración pues ya se los definí, entonces él define pues como diferentes fases con el tema de la gestión de los proyectos, entonces la primera es la gestión de la integración. Eh, Dentro de las actividades que se desarrollan en esta fase, entonces, es analizar y comprender el alcance, entender de qué manera se utiliza la información identificada y cómo la vamos a transformar para que pues nos dé el enfoque y la estructura del proyecto como nosotros lo necesitamos. Se realizan actividades para reducir los entregables del proyecto y nos ayuda a medir y monitorear todos los aspectos de del avance del proyecto y realizar las acciones apropiadas para cumplir con los objetivos del mismo, ¿cierto? Entonces aquí nos dice como la descripción general de la integración del proyecto, ¿cierto? Entonces ahí nos menciona 6 fases o 6 puntos importantes que debemos de tener en cuenta, ¿cierto? Entonces el primero es el desarrollo del acta de constitución. Pues aquí es donde se formaliza y se autoriza de forma pues de manera oficial el inicio del proyecto. Entonces, incluye pues como la descripción del proyecto, por qué se va a ejecutar este proyecto, pues se da pues como el inicio al proyecto, ¿cierto? El segundo entonces nos habla, que es el numeral 7.2 en la gráfica que está en la presentación, nos dice que es el desarrollo preliminar del alcance. Entonces, se define la forma en la que se van a o se estructuran los objetivos, los requerimientos, los entregables, los hitos o esas metas que vamos a definir con el proyecto, los costos, ¿cierto? Entonces ahí se incluye todo el proceso y se pasa al tercer punto, que es el 7.3, que es el desarrollo del plan del proyecto. Entonces ahí es donde se definen los detalles de la planificación, la integración del proyecto, se unifica como todo el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, el recurso humano, las comunicaciones, el tema de abastecimiento, los riesgos, ¿cierto? Ahí pues nos plantean como todo lo que se necesita para desarrollar este proyecto.
Continuamos entonces con el numeral 4, que es 7.4, que es la dirección de la ejecución del proyecto. Entonces aquí se implementan las actividades definidas en el alcance, es decir, entonces allá yo ya definí un alcance y pues los objetivos con los que pretendo pues cumplir ese proyecto, entonces ahí también se planea pues como las actividades que yo planteé, ¿cierto? Como quinto tenemos entonces la supervisión y el control del proyecto, pues o el control integrado de, pues sí, como todo ese control del proyecto, que es el que, pues como su nombre lo dice, supervisa y controla que el proyecto sí se esté haciendo de la forma adecuada. Allí plantea pues como un ciclo general de todos los proyectos, que es el inicio, la planificación, la ejecución, el cierre. Entonces, en esta supervisión, lo que se garantiza es que se cumplan todas las fases y que se haga de manera adecuada para que al cierre, pues la ejecución haya sido exitosa o como se había planeado, ¿cierto? En el numeral entonces 6 tenemos el control integrado de cambios, es que se revisan todos los requerimientos de cambio de las distintas áreas del proyecto y ahí se definen si se aprueban o se rechazan. Y por último, entonces tenemos el cierre del proyecto, que es donde ya se realiza pues formalmente el cierre, pues porque hicimos un acta de inicio en el primer fase, entonces también se debe hacer un cierre pues administrativo para validar si la ejecución de los costos planeados si fueron exitosos, si nos hizo falta tiempo, si lo hicimos dentro del tiempo planeado, si nos sobró tiempo. Ahí es donde se analiza todo y se da el cierre entonces del proyecto. Listo. Entonces, la segunda fase entonces de la que nos habla este capítulo es la gestión del alcance. La gestión del alcance del proyecto incluye todos los procesos que se necesitan para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y que se pueda completar con éxito, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante también dentro de este alcance del proyecto, entonces nos menciona también 5 fases que debemos entonces de tener en cuenta para lograr que ese alcance sea exitoso y lo formulemos de la forma exitosa. Entonces, inicialmente, entonces, la planificación, entonces, ¿cómo se planifica? Entonces, es donde se va a documentar, donde se verifica, donde se controla el alcance del proyecto. Se menciona también el cómo se va a crear la estructura, el EDT es la estructura de desenglobe del trabajo, desglose del trabajo, perdón, y es donde se recopilan, pues como todos, o sea, en esa planificación es donde se recopilan todos los requisitos que del proceso que lo necesito, o sea, todo lo que necesito antes, durante y después, pues para tener entonces acorde todo el proceso, ¿cierto? El éxito del proyecto también depende directamente del cuidado que se obtenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. Vamos entonces a la segunda, que es la definición, que es el plan detallado, como lo dice la gráfica. Entonces se elabora en detalle el plan del proyecto. Entonces se define el alcance del proceso, del alcance del proceso, se desarrolla como una descripción detallada del proceso y pues del proyecto que estoy ejecutando y del producto, si voy a ofrecer pues un producto o un servicio, ¿cierto? Entonces se da la descripción detallada, se da la descripción detallada del alcance, o sea, hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Em, yo creo pues que ahí nos podemos quedar con ese, ¿cierto? Continuamos entonces con la creación de la estructura de desglose del trabajo, que es la subdivisión del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí el proyecto pues se divide en componentes menores y más fáciles de manejar, ¿cierto? Entonces, la estructura de desglose del trabajo es el proceso en que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto a manejar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se menciona, como lo decíamos en las diapositivas anteriores, se crean como esos hitos o esos pequeños escalones o esas pequeñas metas que yo voy a ir subiendo pues para lograr la creación o el cumplimiento de todo ese proyecto, ¿cierto? Entonces, consiste en subdividir esos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, ¿cierto? Em,
Continuamos entonces con el tema de la verificación, ¿cierto? Que es la aceptación formal de los entregables. Entonces, pues se formaliza la aceptación de los entregables del proyecto, se verifica como el alcance del proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. Es decir, yo lo que hago es que cuando ya doy por sentada o doy por finalizada una de esas actividades o de esos hitos que ya planteé en la estructura de, de desglose del trabajo, entonces ahí es donde debo empezar a hacer como esa gestión de esas actividades, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezo a trabajarle, a revisar si sí está finalizado, si sí fue exitoso, si sí fue satisfactorio el cierre de ese hito, ¿cierto? Vamos entonces para el quinto, que es la verificación. La verificación entonces, em, no, ya ese lo revisamos. Y vamos por último, que es el control de los cambios, ¿cierto? Entonces, en el control de los cambios, pues como dicen por ahí, como dice su nombre, se controlan los cambios del proyecto. Entonces, se controla el alcance del proceso para el que se monitorea el estado del alcance del proyecto o del producto que estoy ofreciendo. Entonces se gestionan los alcances, el control de ese alcance, se asegura que todos los cambios estén desarrollados bajo sus acciones correctivas, preventivas o de mejora, pues porque sabemos que dentro de todo proceso de gestión hay unas acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, la idea es que se haga como ese control de cambios, que se haga esa gestión oportuna de esas acciones propuestas, pues para que entonces las otras etapas del proyecto pues puedan continuar entonces con mayor éxito, ¿cierto? Vamos entonces al siguiente paso, que es la gestión del cronograma, ¿cierto? Entonces, la gestión del cronograma nos dicen que la administración del tiempo debe incluir los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se cumpla dentro del horizonte, ¿cierto? Entonces aquí, igualmente como los anteriores procesos, nos definen entonces unas etapas, ¿cierto? Dentro de esas etapas, entonces, pues nos plantean 6 de esas etapas que entonces, la primera es la definición de actividades. Su nombre lo dice, es donde se identifican todas las actividades que yo debo ejecutar dentro de mi proyecto, ¿cierto? La segunda es la secuencia de esas actividades. Entonces, se identifica pues, la interactividad y la dependencia entre las actividades. Entonces, ahí es donde yo identifico qué debo de hacer primero para que entonces las otras actividades se puedan ejecutar, ¿cierto? Porque entonces yo no puedo decir, ve, voy a construir una casa y esa va a ser mi primera actividad, pero sin yo primero entonces tener ese estudio, el estudio del terreno, la compra del material, cuánto me cuesta, ¿cierto? Entonces es tener en orden como todas esas actividades que debo desarrollar, ¿cierto? Como tercer paso, entonces tenemos la estimación de los recursos, ¿cierto? Muy importante definir yo qué necesito, ya sea el recurso humano, técnico, de maquinaria, económico, ¿cierto? Que yo tenga claro todos esos recursos que necesito para el cumplimiento, para el desarrollo del proyecto que estoy ejecutando, ¿cierto? El cuarto paso entonces es que tengo que tener supremamente clara la duración de cada actividad, es decir, si yo voy a construir la casa, volviendo al ejemplo de la casa, y yo ya definí, bueno, para entonces la ejecución de planos, entonces voy a tener 2 semanas. Luego de esas 2 semanas voy a iniciar con la compra de materiales que voy a tardar 3 semanas, ¿cierto? Entonces, definir eso para poder definir cuánto en total va a durar mi proyecto, ¿cierto? Como quinto, entonces tenemos la agenda o la programación del proyecto, entonces se combina la secuencia de la duración de las actividades, así como las necesidades de recursos que se requieren pues como por cada una de ellas. Y por último, igualmente se debe hacer el tema de control de cambios, pues porque eso también me va a impactar las actividades que yo ya ejecuté, ¿cierto? Entonces, si identifico una oportunidad de mejora en uno de los pasos que ya había identificado, pues entonces debo de revisar si ese cronograma se me debe correr, lo debo de ajustar de acuerdo a las nuevas necesidades que van surgiendo. ¿Listo? Vamos entonces al otro
componente que es la gestión de los costos. Entonces, la gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto que ya teníamos entonces definido o aprobado. Un segundo que se me cayó la cámara. Dentro del proyecto pues, que ya teníamos definido, aprobado, ¿cierto? Entonces, aquí igualmente, como lo hemos hablado en los otros, entonces también hay unas fases o unos procesos que se estiman. En este caso, entonces, son 3 fases, que es la estimación de los costos. Entonces, pues, se estiman los costos necesarios para obtener los recursos. Es como la predicción, es donde yo digo, basado en la información que ya tengo disponible en el momento de iniciar el proyecto, eh, pues es la estimación de qué me voy a gastar, ¿cierto? Entonces ahí se debe de hacer pues como un análisis del antes, del durante, del después. Incluye también la identificación y la consideración de pues de las alternativas para iniciar a desarrollar el proyecto. Pues todo lo que yo necesito, materias primas, insumos, pues personas, ¿cierto? O sea, como todos los recursos que yo necesito para el desarrollo de ese proyecto, y ahí es donde estimo más o menos cuánto voy a gastar en ese proyecto, ¿cierto? Continuamos entonces con el presupuesto de costos. Entonces se asignan los costos estimados a cada actividad del proyecto. Se determina el presupuesto en el proceso, pues consiste en sumar como todos esos costos estimados que yo ya había definido. O sea, inicialmente me voy a gastar tanto en materia prima, tanto en personal, tanto en arrendamiento, ¿cierto? Tanto en producción, y todo eso pues se hace la sumatoria, y ahí es donde se estima el costo eh, del proyecto, ¿cierto? O el presupuesto de todo el proyecto, ¿cierto? Y por último, entonces tenemos ese control de costos. ¿Qué se busca en ese control de costos? Es revisar si dentro de la ejecución de mi proyecto estoy cumpliendo con eso que yo ya estimé al inicio, porque pues la idea no es pues generar una sobre ejecución de ese presupuesto, porque pues la idea es siempre lo que yo presupuesté es lo que me debo de gastar. Entonces ahí es súper importante tener eso claro, ¿cierto? Entonces ve, si yo dije que me iba a gastar 10 pesos en materia prima, pues no me puedo gastar más, porque entonces se me va a acabar la plata y seguramente o necesitaré invertir más, o por el contrario, pues antes voy a resultar perdiendo, ¿cierto? Entonces ahí pues o tendré que cancelar el proyecto, ¿cierto? Entonces por eso es supremamente el tema del presupuesto dentro de un proyecto. Vamos entonces al otro componente, que es la gestión de la calidad. Eh, Aquí pues es donde se dice que la administración de la calidad debe incluir los procesos necesarios para que el proyecto satisfaga los objetivos para los cuales fue desarrollado, ¿cierto? Aquí igualmente entonces también se plantean 3 fases importantes. La primera es la planificación de la calidad, que es donde se identifican cuáles son los estándares más importantes para el proyecto y cómo los voy a satisfacer, ¿cierto? Entonces ahí es donde digo, bueno, yo planifico la calidad. Entonces yo necesito ofrecer un producto que no se dañe, o que no se rompa, o que sea resistente al agua, ¿cierto? Entonces yo ahí ya tengo que identificar todos esos componentes que me van a permitir que mi producto genere esa satisfacción en los clientes que voy a asegurar. La segunda parte entonces es el aseguramiento de la calidad. Eh, pues aquí en este aseguramiento entonces es evaluando de forma periódica el avance del proyecto para asegurar que sí satisfaga sus estándares, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo hago esas validaciones durante la ejecución del proyecto, donde hago esas auditorías, donde hago ese análisis para identificar que el proyecto que yo estoy produciendo sí va a cumplir con los estándares que yo ya planteé, ¿cierto? Y por último, entonces tenemos el control de calidad, que es donde se monitorean todos esos resultados del proyecto para ver si lo que yo planteé al inicio, si lo que yo le hice seguimiento en la producción y lo que salió, si fue lo que yo decidí, o si está cumpliendo con la calidad que yo planteé dentro de mi actividad, ¿cierto? Entonces, o dentro de mi proyecto, ¿cierto? Entonces, como les decía, pues aquí hablamos principalmente de la primer fase pues del proyecto
de un proyecto, de la gestión de un proyecto. Aquí le dejo pues como las citas o las referencias donde consultamos y muchísimas gracias. Espero pues como que haya sido agradable y entendible pues como el proceso que les acabo de mencionar. Muchas gracias.